me, and you'll be in the world of your imagination. Mi nombre es Diana, esto es El Libro Divergente y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de nuestro canal de libros. Hoy vengo a contarte los libros que leí durante este verano. Antes que nada quiero pedir disculpas por no haber podido seguir subiendo vídeos. Me ha sido absolutamente imposible grabar vídeos este verano por un tema de salud relacionado con la operación a la que me sometí durante el mes de marzo. Ahora ya parece que he logrado una cierta estabilidad y espero poder seguir trayendo vídeos todas las semanas. Hoy vamos con esos libros que me han acompañado durante este verano y vais a quedaros gratamente sorprendidos porque traigo grandes lecturas y grandes libros. Voy a tratar de no extenderme demasiado sobre todos, especialmente algunos de ellos, porque quiero traeros reseñas de varios de ellos. Voy a contaros los libros que leí en orden de lectura. Más que nada quiero compartiros mis impresiones con estos libros para que veáis si pueden resultaros interesantes para vosotros. El primero de los libros que terminé buscando lecturas veraniegas fue La fiesta en el jardín de Katherine Mansfield. Este relato es un relato muy breve que nos narra la historia de una familia adinerada en uno de estos barrios llenos de mansiones con jardines que está preparando una fiesta en su jardín. Vamos a seguir la historia de la mano de la hija menor y vamos a irla acompañando con estos preparativos. A lo largo de estos preparativos de la fiesta va a suceder algo a un vecino próximo, pero un vecino de una familia pobre, y nuestra protagonista se va a plantear si realmente es ético seguir haciendo esta fiesta con lo que ha ocurrido. A pesar de la brevedad de este relato, me ha gustado mucho porque tiene una gran ambientación festiva y veraniega. Esto ya nos plantea también esa problemática de la diferencia entre clases y vamos a verlo a través de la protagonista, la cual va a vivir una transformación y va a ser la única que se va a cuestionar determinadas cosas. Es un relato muy breve, lo leéis de una sentada en una tarde, desde luego os lo recomiendo muchísimo. Y que me ha servido para descubrir a la autora y para tener ganas de volver a leerla. Si sabéis algún otro libro de esta autora que deba leer, por favor, dejadmelo en los comentarios que siempre os leo. El siguiente de los relatos que leí también es un relato de Franz Kafka, y es El artista del hambre. Es un relato muy cortito, también lo leéis de una sentada, que se trata de un hombre cuya profesión es ser un ayunador profesional. Es decir, esta persona se dedica a ayunar, a pasar cada vez más cantidad de días sin comer, y de esto es de lo que vive, de dar el espectáculo de que la gente le vea pasar hambre, le vea debilitarse y le vea ayunar. Es un relato que a mí me resultó bastante perturbador y bastante fuerte por las cosas que narra. Tengo que decir que a mí todo lo que tiene que ver con comida y con temas de comida me resulta bastante inquietante y un tema bastante profundo. Eso que para mí tiene que ver con temas que rozan temas psicológicos de bastante importancia. Así que si eres de estas personas que tienes ciertos problemas con la comida, no te recomiendo este relato. Sin embargo, si no tienes este problema, sí que te lo recomiendo, puesto que creo que nos plantea esa polémica del artista de la dificultad de encontrar un lugar en el mundo, hasta dónde tenemos que llegar para encontrar nuestro lugar en el mundo. También me dejó una reflexión bastante intensa sobre hasta dónde podemos ser capaces de llegar a perder nuestra vida o nuestra capacidad de disfrutar nuestra vida con tal de tener éxito, con tal de ser vistos, con tal de triunfar o con tal de cumplir aquello que nosotros hemos pensado que puede ser nuestro propósito o nuestra misión de vida. Os lo recomiendo muchísimo y Franz Kafka, como siempre, no decepciona y deja bastantes reflexiones y sus historias dejan bastante pozo. Uno de los relatos que leí también es La sombra sobre Innsmouth de H.P. Lovecraft. Estoy dedicándome a leer toda la obra de Lovecraft y en algún momento me gustaría traeros un especial de Lovecraft informándoos un poquito de las distintas obras que tiene, de su mundo, su mitología, digamos, y también los juegos que existen en torno a esta mitología, a este mundo que creó el autor H.P. Lovecraft. También tengo pensado leer su biografía y traer un poquito sobre él. La sombra sobre Innsmouth es un relato en el cual nos van a narrar la historia de un pueblo. Es un extraño pueblo al que nuestro protagonista va a ir, como siempre, en busca de información o quizá también de manera curiosa atraído por las leyendas de este lugar. Es un lugar donde ha habido un evento en concreto
que ha sido bastante dramático y catastrófico y cuyos habitantes son muy raros y son muy extraños. Vamos a seguir a nuestro protagonista desde su llegada a Innsmouth, las primeras observaciones que hace, el encuentro con algunas personas que le van a estar informando y le van a estar contando cosas. Le vamos a seguir a lo largo de una huida por las calles de Innsmouth y también a lo largo de unas reflexiones posteriores y un gran descubrimiento. Me ha gustado muchísimo, creo que es uno de mis relatos favoritos de H.P. Lovecraft, junto con Los sueños en la casa de la bruja, de todo lo que he leído hasta el momento. Os lo recomiendo muchísimo, es también un relato muy breve, tiene una ambientación maravillosa, uno de estos finales redondos y sorprendentes te vuelan la cabeza. Además es que justamente Innsmouth es uno de los sitios donde hay varias partidas de juegos inspiradas, las cuales he jugado varias veces. Se puede decir que en Innsmouth, como personaje de una partida, he muerto ya unas cuantas veces. Me voy a dejar para el final el tocho que hemos leído en la lectura grupal de este verano, y ese libro creo que lo ha cambiado todo en mi manera de entender la literatura a día de hoy. Otro de los libros que he leído este verano es Ofensa al frío, de Toni Sánchez Bernal. Es un libro que ha sido publicado recientemente por Planeta, y Toni Sánchez Bernal es un autor que por primera vez ha publicado esta novela. Anteriormente había publicado un ensayo, Morir el último tabú, se titula, os dejaré por aquí la portada, el cual me encantó, me gustó muchísimo. Conozco a Toni personalmente, hace años que coincidíamos en actividades profesionales que ambos teníamos en común, y leí este libro y lo compré con muchísimas ganas. Sin embargo, tengo que decir que me ha decepcionado un poquito, no tanto por la escritura de Toni, que me parece muy lograda, incluso la idea del libro es muy original, sino por el trabajo que creo que Planeta ha hecho con este libro. Creo que faltaba corrección y creo que no han sabido aconsejar demasiado a este autor novel. Os voy a contar un poco de qué trata la trama por si os puede interesar y apetecer. La trama trata de una pareja, jóvenes en torno a los 30 y tantos años, los cuales han tenido un suceso triste, familiar, y es que han perdido a su hija pequeña recientemente y siguen viviendo en la misma casa por un motivo. Ellos están juntos en esta casa como atrapados por una situación paranormal que los tiene allí anclados. Sin embargo, no se hablan y su relación de pareja hace tiempo que ha muerto. Este suceso paranormal tiene que ver con la aparición de una energía que podríamos decir que es un fantasma. Y se inicia una presentación de los personajes que dura en torno a unas 188 páginas. No lo he dicho, pero esta novela ronda las 500 páginas, no sé si alguna más o alguna menos, pero es un buen tocho. Se me hizo un poco lento y largo que tardáramos en entender lo que pasaba con los personajes. 180 páginas. Recién ahí sucede algo, sucede una muerte de uno de los personajes, el que sería el malo o el villano de esta historia, el cual para mí era el personaje más interesante que había aparecido hasta entonces. Por eso quizá el libro no fue para mí, porque el personaje que más me interesaba conocer es el que muere y por lo tanto desaparece. A mí me resultó poco creíble la trama. Tengo que decir también que a partir de la página 183 el libro coge una velocidad vertiginosa y se lee casi como si estuvieras viendo una película. Se hace bastante adictivo porque quieres saber cómo va a terminar. Y el final también es algo que me decepcionó, y es que a la protagonista, que acaba de perder a su hija y que además se encuentra en un momento muy peculiar, no quiero desvelar nada, no me resultó creíble todo lo que la pasa y el comportamiento que ella tiene. Me costó aterrizar a los personajes y bajarlos a tierra. Sin embargo, si te apetece un thriller que a partir de la página 180 es bastante adictivo, bastante diferente por el elemento paranormal que tiene, con una historia distinta, porque realmente nosotros no vamos a seguir tanto la investigadora policíaca, que también, sino que vamos a seguir lo que les está pasando a esta pareja, que se han visto envueltos en una situación terrorífica con un crimen de por medio. Realmente estás un poco de su parte y quieres saber qué les va a suceder. No quiero decir más, simplemente deciros que ahí tenéis Ofensa al frío, de Toni Sánchez Bernal. Que no haya sido para mí no quiere decir que igual a ti no te pueda gustar. De hecho, he visto críticas bastante buenas de esta novela. Voy a hablaros ahora de dos libritos también cortos. El primero de ellos es
La casa de arenas movedizas, de Carlton Merrick III. Este es un libro de ciencia ficción, bueno, en realidad es un libro que pertenece al género bizarro, por lo cual está a medio camino entre la fantasía, el terror y la ciencia ficción. Esta es una novela muy corta que me ha sorprendido muchísimo, le he dado 5 estrellas, no me esperaba lo que me encontré y os la recomiendo muchísimo porque desde el momento que empiezas no puedes parar hasta el final y es una de estas novelas que por muy rara que es la premisa, que ahora os contaré, no decepciona con su resolución. Vamos a seguir a un niño y una niña que viven en una extraña mansión, una especie de habitación, acompañados de una nanny, una especie de cuidadora o niñera, que se hace cargo de ellos. Estos niños viven en un mundo extraño en el cual se teletransportan a una guardería donde interactúan con otros niños, en el cual hay unas máquinas expendedoras de comida y la comida de alguna manera aparece mágicamente. Estos niños no conocen a sus padres, no han visto a sus padres jamás en la vida y su máxima ilusión es esperar al día en el que conocerán a sus padres vendrán a buscarlos y podrán salir de esa habitación. Pero además hay otro elemento bastante potente y poderoso y es que si salen de la habitación en horas en las que puede haber oscuridad, hay unas entidades, unos oscuros, unos personajes sombríos que no sabemos muy bien qué son, que podrían matarles. Con esta premisa van a empezar a pasar cosas extrañas. Los niños van a ver cómo su rutina diaria de pronto se destroza y de pronto tienen que salir de allí y enfrentarse a una aventura a descubrir quién son, qué pasa con sus padres, qué está sucediendo y qué es todo este mundo extraño que tenemos. Desde el primer momento no sabes qué pasa, no entiendes qué pasa, empatizas totalmente con estos dos niños, son un niño pequeño y su hermana mayor, y tienes una necesidad absoluta de saber qué está pasando, qué es este mundo, qué es esta mansión, por qué viven de esta manera. Te aseguro que si la lees, no te va a decepcionar. Otro de los libros también es una novela muy cortita y estoy hablando del Rara Avis, la estrella de Salomón, de Alexander L. Kuprin. Tengo que decir que no estoy enseñándoos los libros porque, como veréis por el entorno, no estoy en mi casa, en mi lugar habitual de grabación. Estoy en Madrid, en el piso donde viven mis hijos, y no me he traído todos los libros que he leído este verano, simplemente los que he leído recientemente. Este es un Rara Avis muy cortito, se lee también en un par de sentadas o en una tarde que dediques un par de horas a su lectura. Este libro me ha sorprendido también muchísimo. Tengo que decir que lo leí por recomendación de José Cruz, canal Descubriendo Libros con José Cruz, y es un libro que está ambientado en Rusia, en torno al 1860 o por ahí a mediados finales del siglo XIX. Tenemos un protagonista, Iván Stefanovic-Sev. Imagino que lo habré pronunciado fatal, dejémoslo en Iván. Iván es un simple administrativo que trabaja en el juzgado de menores, en un trabajo sencillo de oficina y sueña con un ascenso para poderse poner el sombrero y el uniforme que le darían cuando fuese ascendido. Es un joven sencillo que también canta en el coro, que todo el mundo quiere y que vive en una pequeña guardilla, en un ático. De la noche a la mañana se presenta un personaje en su habitación y le dice que ha recibido una herencia de un familiar suyo desconocido, que tiene que emprender un viaje para tomar posesión de una mansión que está rodeada de unos terrenos. Así que nuestro protagonista emprende este viaje así, sin comerlo ni beberlo, y llega a esta mansión. En esta mansión, que está bastante decrépita y deteriorada, se va a encontrar con que su antepasado se dedicaba a temas de alquimia. Como él es un gran amante de los crucigramas y de resolver acertijos, se pone allí a tratar de resolver aquello que encuentra en un laboratorio de alquimia de su tío, y ahí le va a suceder algo que le va a otorgar poderes, y aquí va a empezar a cambiar su historia y su vida. Esta historia se lee de manera adictiva, se lee muy rápido porque no dejan de pasar cosas, todo el tiempo quieres saber qué es lo que ha pasado. Además, el personaje es encantador, empatizas totalmente con él. Yo diría casi que es una novela cozy, escrita a lo ruso, porque todos los personajes son encantadores, especialmente nuestro protagonista. No os he dicho nada, pero esta que hay aquí es Arwen, es una de mis gatitas, es la veterana, la gatita más mayor, tiene ya casi cerca de 17 años, 16 y medio, y ahí la veis lo guapísima que está,
subida encima del piano de mi hijo. El siguiente de los libros que leí, y este se me había olvidado contároslo, pero lo leí a comienzos del verano, es Elena o El mar del verano, de Julián Ayesta, publicado por Acantilado. ¿Lo tenéis? Es un libro que me ha fascinado. Tiene una prosa absolutamente poética, absolutamente envolvente, y si os estáis quedando un poquito tristes de que ya esté llegando el otoño y os apetece revivir el verano, si os apetece todavía una ambientación que nos retrotraiga a los comienzos del verano, este libro es maravilloso. Es un libro que no llega, creo que a las 70 páginas, con lo cual se lee de una sentada en una tarde, y no he leído nunca un libro que pudiera traerme más los veranos de mi infancia en el pueblo, los veranos de mi adolescencia en el pueblo donde vivía mi abuela, al que yo acudía, que este libro. Es un libro en el que puedes sentir el sabor del limón, el olor del mar, los colores, esas noches con los primos en el pueblo, los que hayáis pasado noches compartidas con primos en el pueblo, esos juegos en las tardes de verano, esos paisajes del verano. No puedo dejar de recomendarlo. Le tengo que dar las gracias a Marta de No Solo Clásicos por descubrirme esta maravillosa joya. Me ha encantado, lo recomiendo muchísimo. Tiene una prosa bellísimamente escrita. Hacía muchísimo tiempo que no leía algo tan bien escrito, y además no puedes parar de leer, que se lee solo. Es que es una prosa muy colorista, muy descriptiva, pero a la vez muy ágil, porque está llena de sabores, de colores, de texturas, de cosas sucediendo a la vez. Por la tarde, la playa estaba llena de sol color naranja, y había nubes blancas y olía a tortilla de patata, y había cangrejos que se escondían entre las peñas, y los niños éramos los encargados de enterrar las botellas de sidra entre la arena húmeda para que no se calentasen, y todos decían: ¡qué tarde más preciosa! Y los novios se sentaban apartados, y cuando empezaba a oscurecer y todo era lila y morado, estaban con las caras muy juntas, sin hablar nada, como confesando. Pero lo mejor era el baño por la tarde, cuando el sol bajaba y estaba grande y cada vez más encarnado, y el mar estaba primero verde, y luego verde más oscuro, y luego azul, y luego añil, y luego casi negro. Y el agua estaba caliente, caliente, y había bandos de peces muy pequeñitos nadando entre las algas rojizas. Y ahora ya sí, vamos a ir con los dos tochos y los dos librazos que he leído este verano. No voy a extenderme mucho con ellos porque quiero hacer reseña de los dos. El primero de ellos es La inquilina de Whitefleet Hall, de aproximadamente 600 páginas, de Anne Bronte. Este libro lo leí por iniciativa del Club de Lectura de Compañía Lectora, de Fer, que es una compañera de BookTube, que os dejaré por aquí su canal. Ella tiene un club de lectura en el que leemos clásicos. La inquilina de Whitefleet Hall es una novela epistolar que fue publicada en 1848 y que fue escrita por Anne Bronte, en la cual vamos a seguir a nuestra protagonista, Helen Graham. Es una mujer extraña que va a vivir a una mansión que se encuentra en bastante mal estado, de la cual solo hay una pequeña parte habitable. Acude a vivir ahí sola, con un hijo y con una criada, y va a sembrar las habladurías de la zona de alrededor. En aquella época, una mujer no tenía ninguna capacidad para poder trabajar, para poder divorciarse o para poder vivir sola, y el hecho de que una mujer se instalase en una mansión perteneciente a un caballero de la zona era un hecho muy extraño. Así que la gente empezó a hablar de ella y a sospechar. No quiero hablar mucho porque ya digo que voy a hacer una reseña de esta novela. Esta novela tiene una estructura absolutamente increíble que nos permite ver la historia desde dos puntos de vista diferentes. En primer lugar, vamos a leer unas cartas que nuestro protagonista masculino, Gilbert Marton, le va a escribir a un amigo contándole la historia de esta inquilina y de todo lo que ha sucedido. Así que vamos a ver la perspectiva de Gilbert y por lo tanto la perspectiva de todo lo que piensa la gente del pueblo de nuestra protagonista Helen Graham. La primera parte de la novela transcurre con estas cartas y vamos viendo cómo hablan de ella, cómo dicen cosas de ella, cómo se están imaginando por qué estará esta mujer allí sola. Y luego llega un momento en el que se genera una relación entre Gilbert y Helen, una relación de amistad, y a partir de aquí Helen le va a dejar leer sus diarios en los que le va a contar toda su historia. El motivo por el cual Helen le deja sus diarios es porque ocurre un suceso que perturba la amistad entre ellos dos. Pasa un hecho
y de hecho ocurre algo que yo me quedé a cuadros con Gilbert. Y a partir de aquí, esta amistad se rompe y ella necesita hacerle saber a él quién es, de dónde viene y cuál es su historia. Vamos a remontar a los tiempos en los que ella, huérfana de padre y de madre, ha sido criada por unos tíos y decide contraer matrimonio con un hombre. Este libro es un imperdible. Creo que no se habla suficiente de él. Creo que ha estado un poco eclipsado por las novelas de sus dos hermanas y sin embargo todavía no he leído Jane Eyre, pero de momento tengo la sensación de que a mí Cumbres Borrascosas me encantó. Es una historia atormentada de personajes pasionales, pero es que La inquilina de Wildflower Hall me ha dejado muchísimo. Creo que incluso me ha dejado más que me dejó Cumbres Borrascosas. Además, es una novela cuya protagonista rompe totalmente el estereotipo de la época, porque es una mujer que trabaja y además es pintora, es artista y se gana la vida con sus cuadros. En aquella época, hasta 1870, una mujer no podía trabajar, no podía tomar decisiones y dependía totalmente del marido. Con lo cual, la historia es una historia que tiene muchísimo de historia feminista, de superación de mujeres. Y además me ha sorprendido muchísimo la gran capacidad de Anne Brontë, con lo joven que era cuando escribió esta novela, de entrar dentro de la psique de los personajes, tanto de Gilbert como de Helen. Así que no puedo menos que recomendaros que apuntéis en vuestra lista de tengo que leer La inquilina de Wildflower Hall, si es que no lo habéis leído. Y si lo habéis leído, decidme por favor en comentarios si es vuestra preferida o si por el contrario preferís cualquiera de las otras. Y vamos ya con la joya de la corona, con el libro que me ha enamorado, que creo que me ha cambiado para siempre mi manera de entender la literatura y que se ha colado entre esos libros favoritos de todos los tiempos, porque es que yo jamás nunca había leído nada parecido. Y estoy hablando de La regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Ya digo que no quiero hablar demasiado porque quiero grabar, de hecho ahora en un rato voy a comer y después de comer pretendo grabar, ojalá me dé tiempo, la reseña de La regenta y si no pues la grabaré mañana. Bueno, le he dado 5 estrellas, pero digamos que entraría en la categoría de 5 estrellas gran lujo, que para mí son esos libros inolvidables que lees una vez en la vida y que nunca olvidas. No es solamente la historia de Ana Ozores, una de las mejores protagonistas femeninas que he leído nunca y mejor trabajadas a nivel psicológico, teniendo en cuenta que ha sido escrito por un hombre y por un hombre de aquella época. La regenta se publicó en 1984-1985, caballo entre los 2 años, y supuso un desprestigio total de Leopoldo Alas Clarín porque fue censurada por la Iglesia tachándola de obscena, sacrílega, bueno, porque trata temas muy controvertidos y porque realmente Leopoldo Alas Clarín critica duramente el clero. Pero, como digo, no es solo la historia de un personaje femenino increíble por su profundidad, no es solo la historia de un triángulo amoroso, que no es un triángulo, es un cuarteto realmente, y no es solo la historia de un pueblo, como es Vetusta. La regenta transcurre en Vetusta, que es una ciudad del norte de España, está claramente inspirado en Oviedo y de hecho el libro empieza presentándonos la ciudad de Oviedo. He dicho que no me iba a enrollar y voy a tener que ir resumiendo, pero es que realmente tengo muchísimas ganas y muchísima necesidad de contaros todo lo que para mí ha significado La regenta, todo lo que vais a encontrar en La regenta. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de por qué motivos deberíais leerla. Me ha encantado. Nos narra la historia de una joven huérfana de madre que ha sido criada con un padre que la ignora bastante, no ha tenido nunca a nadie de su parte que la enseñe a respetarse y a quererse, y además ha sido tachada por la culpa desde bien niña. Y no solo la culpa por algo que hizo en la infancia, sino la culpa por ser hija de quien es, puesto que era hija de una modista o de una bailarina italiana, creo. Ella arrastra esta culpa y esta necesidad de demostrar que ella es buena y que ella lo vale, y en un momento dado se casa con el regente, un señor muy importante en la ciudad de Vetusta. A partir de este matrimonio, ella ostenta un lugar en esta ciudad bastante importante, bastante poderoso. Y además resulta que Ana ha cometido uno de los pecados que peor se perdona a las mujeres, y es que es de una belleza extraordinaria. Ella es guapísima. En este lugar de poder en el que se encuentra Ana, vamos a tener, para confrontarla,
al magistral, al que es la figura más importante de la iglesia, no solo de Vetusta, sino de todo el condado y de toda la zona. Y es don Fermín de Pas, que es un párroco, y es una figura también poderosa, no solo por el lugar que ocupa y el dinero que manejan él y su madre, sino también porque tiene una personalidad muy carismática, muy fuerte, además es atractivo, además es fuerte, genera muchísimas envidias. A esta pareja ya de personajes potentes se va a unir un don Juan, nuestro querido don Álvaro Mesía, que se dedica a seducir a damas de la alta sociedad para llevarlas a la cama y colgárselas como trofeo. A este trío se va a unir también el marido de Ana Ozores, que también es un personaje potente, puesto que es el regente ya retirado, es el ex regente. Además de todo esto, tenemos a Vetusta como un personaje más y tenemos una novela que critica la iglesia, que critica las habladurías, las envidias y el critiqueo y el vivir de cara a la galería de las ciudades de provincia de aquella época. Y además tengo que decir algo que no he visto en ninguna reseña y que a mí me ha sorprendido, y es que Leopoldo Alas Clarín tiene un sentido del humor. Este libro hay muchísimo humor. Yo empecé a reírme en las primeras escenas cuando te describe la catedral y la iglesia y te está hablando de un gato sacrílego que hace sus necesidades en la iglesia, y durante toda la novela hay momentos que son absolutamente ridículos. Hay una crítica, una ironía muy fina y un humor muy fino. Así que bueno, tenía ya muchas ganas de contaros, no voy a decir más. De la estructura de la novela, de todo lo que vais a encontrar aquí voy a hablar más en la reseña, no quiero hacer este libro más largo. ¿Quién le tenía sujeto? El mundo entero. 20 siglos de religión, millones de espíritus ciegos, perezosos, que no veían el absurdo porque no les dolía a ellos, que llamaban grandeza, abnegación, virtud a lo que era suplicio injusto, bárbaro, necio y sobre todo cruel. Cruel. Cientos de papas, docenas de concilios, miles de pueblos, millones de piedras de catedrales y cruces y conventos. Toda la historia, toda la civilización, un mundo de plomo, yacían sobre él, sobre sus brazos, sobre sus piernas. Eran sus grilletes. Déjame en los comentarios si te ha llamado la atención alguno de los libros que he mencionado y cuéntame también qué has leído este verano y cuál ha sido tu mejor lectura del verano. Y nosotros nos vemos muy pronto. Si quieres seguir oyéndome hablar de libros, por aquí te dejo 2 libros más. ¡Chao!